Neider, nuevamente agradecerte muchísimo por aceptarnos esta invitación. Hemos venido hablando charlas atrás de temas pues enfocados muy a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, digamos los riesgos que ha traído para el tema pues de nuestros niños y adolescentes cuando no hay digamos una exposición a estos temas de una manera acompañada, educada, pedagógica por parte nuestra, pues como adultos responsables. Con Snyder tratamos una charla súper chévere hace 15 días donde hablamos de cómo las nuevas tecnologías han interferido y han cambiado la manera en que nos hemos venido relacionando, ¿cierto? Cómo ha afectado incluso pues a las familias hoy en día. Y hoy pues queríamos darle continuidad pues como a ese tema tan chévere que nos planteó Snyder hace 15 días y es cómo estas nuevas tecnologías también han mediatizado la manera en que vivimos nuestra sexualidad. Por eso el tema de hoy era pornografía, sexting y modelaje webcam para precisamente pues mirar, ¿cierto? Cómo de alguna manera estos asuntos distorsionan y pueden incluso afectar la manera en que disfrutamos este aspecto tan importante de la vida. Entonces, ahora sí, bueno, les recuerdo que la dinámica es la siguiente. La idea es que escuchemos la exposición de Snyder. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Y finalmente, después de la exposición de nuestro experto invitado, pues también podemos de manera moderada, yo les voy dando la palabra, levantar la manito para que hagan las preguntas directamente a Snyder. Ahora sí, Snyder, sin más preámbulos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y adelante, somos todos tuyos. Bueno, Sandra, muchísimas gracias y nuevamente muy contento de estar acompañándolos en esta hora. Así que voy a ir saltando de una vez a la presentación que tengo preparada y poder escucharnos y vernos. Por favor, confírmenme que la pueden empezar a ver. ¿La están viendo? Si Snyder ya se está viendo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy la idea es que hablemos un poco sobre cómo la tecnología y especialmente la incursión, la apropiación Perdón, tecnológica. Sandra, Sí, Hola, María Camila, ¿nos estás hablando? José. bueno, continúo. Em, Sandra, ¿Cómo soy la... yo, pues, no estoy viendo la presentación. Doña Tere no sabe, pues yo la logro visualizar normalmente, por aquí nos escribe también, no sé, bueno, Yamil nos está diciendo que la está observando, no sé quién más tiene inconvenientes. Erika Marcela Gudelo nos dice que también la está logrando ver Doña Tere. De pronto es por el celular o intentar conectarse a través de un computador, a ver si de pronto es posible. Puede ser por por la capacidad del internet. Continuemos, Snyder. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces en unos minutos sobre cómo la apropiación tecnológica, cómo el uso de la tecnología también de una u otra manera está cambiando, está influenciando y en muchos casos afectando nuestros desarrollo, nuestra vivencia sexual. Lo primero, esto tiene un elemento muy importante y es, como lo hablábamos hace 15 días, el cambio que tienen las relaciones hoy en día. Hoy de una u otra manera, la tecnología hace parte del desarrollo de la relación entre las personas, tanto en el contacto como durante la vivencia. Pero también, lamentablemente, y de una manera muy, muy especial, como lo dice esta psicóloga y terapeuta sexual muy conocida, Lucia Nader, la tecnología y las expresiones pornográficas avanzan, la visibilidad del cuerpo, del erotismo, que era un contexto netamente privado y estaba en el vínculo de una relación, hoy en día, gracias a la mediatización, pues se amplían y se amplía precisamente esa exposición que solamente por cuestión de tiempo la voy a tomar en tres elementos. Vamos a hablar inicialmente de la pornografía, algunas implicaciones que tiene este ejercicio,
el sexting como una práctica pornográfica que se da en el desarrollo de las relaciones interpersonales y finalmente una situación o un fenómeno que creo yo ya podemos estar llamando a nivel de problemática que se surge en Medellín y en Colombia con una gran participación a nivel mundial que tiene que ver con el modelaje web. Bueno, hablemos inicialmente de la pornografía. Bueno, la pornografía de una u otra forma es una manera en la cual la tecnología o las diferentes técnicas, porque tenemos que hablar de fotografía, tendríamos que hablar también de la impresión, del video y finalmente el Internet. Es una forma en la cual la experiencia sexual trasciende y es la experiencia sexual del otro, no la propia, sino es la vivencia de la sexualidad del otro con grandes distorsiones. Ahora, el asunto con todo esto es que la pornografía de una u otra manera va generando una serie de características. El asunto no es solamente exponerse a la pornografía, el asunto tiene que ver con la construcción de valores, de expectativas y de representaciones que se hacen cuando se visualiza pornografía. La sexualidad no fue diseñada para este tipo de experiencia visual. Eso es un elemento muy interesante, ¿no? Nuestra configuración neural no está dada para ver sexo. Nuestra configuración neural está dada para vivir en el sexo, vivir la experiencia sexual. La visión incluso es algo que es lo primero que se corta en este aspecto de la experiencia sexual. Pero con la pornografía se rompe esa barrera. Entonces empezamos a darle una serie de estímulos a la mente, al cerebro, que de una u otra manera no está diseñado para eso. No tiene las estructuras neurales necesarias para procesar esa cantidad de información que va sumada adicionalmente con una explosión de química, con una explosión de sensaciones, con una explosión de manifestaciones. Entonces eso es una sobrecarga. Por eso es que muchos autores hablan de que la pornografía tiene un altísimo riesgo de convertirse en adictiva, precisamente porque le genera al cerebro una serie de condiciones que no está preparado para asumir. Y si esto se hace a más temprana edad, pues los riesgos es muchísimo mayores. ¿Por qué? Porque es un cerebro inmaduro que no tiene la capacidad de procesar toda esa cantidad de estímulos que está recibiendo. La sexualidad no fue diseñada para ser vista, la sexualidad fue diseñada para ser vivida, para ser experimentada. Cuando se ve, empieza a transformar, empieza a modificar las formas en que se concibe. Por eso es que los expertos hablan de que la pornografía es un proceso de construcción que de una u otra manera va generando, paradójicamente, una deconstrucción, una distorsión de la sexualidad. Cómo se percibe, cómo se concibe, cómo se espera que se va a dar. Ahora, tradicionalmente, la sexualidad ha sido considerada o ha sido vista más bien como una problemática masculina. Generalmente cuando hablamos de pornografía siempre estamos pensando en que son ellos, ¿cierto? Los que tienen la dificultad, los que tienen el problema. Pero la realidad es que hoy en día, ¿cierto? Las mujeres tienen una altísima participación en el consumo de pornografía. Se estima aproximadamente que de cada 3 visitantes a sitios pornográficos, 1 de ellos es mujer. Y eso de una u otra manera debería generar un poquito más de atención, un poco más de alarma, porque como les dije hace un momento, la pornografía genera conceptos, genera ideas, ideas que en la mayoría de los casos las mismas mujeres también se ven afectadas. La primera gran concepto que genera la pornografía es que hay una transformación del sujeto por objeto. Ya no es el ser sexual, el ser erótico, lo que importa en esa experiencia, sino que es un objeto, no es un sujeto. No es aquel que toma decisiones, que tiene reacciones, que tiene estímulos, que tiene impulsos, que tiene preferencias, que tiene afectos, que tiene emociones, que tiene no es sujeto, es un objeto. Es un objeto en el cual yo puedo utilizar, manipular, controlar, ¿cierto? Y que genera de una u otra manera una distorsión de esa sexualidad. Porque ese objeto que yo estoy de una u otra manera utilizando en el ejercicio pornográfico es un objeto que en la mayoría de los casos
lamentablemente también está controlado, manipulado y en muchas situaciones también raya con la violencia. Un estudio realizado a más de 6.000 escenas de pornografía en sitios tradicionales demostró que el 33% de esas imágenes estaban diseñadas, pensadas en ocasionar dolor, y ese dolor principalmente dado hacia las mujeres. Hay una idea muy arraigada, fruto precisamente de esta exposición a la pornografía y con esa carga de manipulación, de afrenta, de dolor, en donde se considera que el dolor hace parte de la experiencia sexual. No es el placer, no es el disfrute, no es la plenitud, sino es el dolor, es la violencia, es la forma brutal, agreste en la cual se disfruta la sexualidad. Y eso genera distorsiones. Entonces, la exposición a la pornografía puede ser un asunto adictivo porque pone al cerebro a recibir una cantidad de impulsos que no está preparado ni diseñado para recibir. La pornografía genera una distorsión de la persona, del sujeto, porque lo convierte en una cosa, en un objeto, ¿cierto? En algo que puede hacer. Y además de eso puede generar distorsiones en relación a las concepciones, a las ideas que se tiene sobre la sexualidad, porque se piensa que el dolor está asociado a ella. Se piensa que el dolor está enfocado a esto. Esos son los grandes riesgos principalmente que podemos encontrar con el tema de la pornografía. Este ejercicio de la normalización, que cada día sea más normal, que cada día sea más frecuente, que para todo el mundo es muy común, ¿no? Hay parejas que incluso antes del acto sexual ven pornografía porque consideran que eso es un impulso o es una motivación para su acto sexual. Lo que no están viendo es que están agregando a sus imaginarios, a sus ideas, a sus expectativas, ¿cierto? Imágenes que son prediseñadas, que son preconcebidas, que son planificadas. Y hay una pérdida del erotismo, de la vulnerabilidad, de la circunstancia, hay una pérdida de sentido en esa experiencia. Y curiosamente, una de las formas en las cuales la pornografía ha entrado más a la relación de pareja es a través de una práctica que es hoy en día altamente difundida, que se conoce como el sexting. El sexting es una práctica en la cual, de una u otra manera, se busca ser un actor porno. O sea, la idea es que ya no es la película que yo veo, sino que yo me hago la película, que yo veo la película, que yo soy la película. Yo soy el actor, ¿cierto?, de esta escena. Entonces, en el sexting es la producción de contenido erótico a través de texto, imagen, fotografía o video, y se da este intercambio, ¿no? Es una práctica que se disparó en pandemia y en cuarentena, que es muy practicada incluso en hogares, matrimonios, parejas, porque se considera que es una forma de avivar la sexualidad, ¿no? Pero vuelvo y reitero, es una forma de pornografía, ya que la experiencia sexual para que debe ser vivida ahora es vista. Los elementos eróticos, la sensualidad, el tacto, aún la fragancia, el lugar, el entorno, las emociones ya son cohibidas, son simplificadas solamente a un impulso que es la imagen. Así que en vez de tener un desarrollo en la sexualidad, lo que se está teniendo aquí es se está socavando la sexualidad, ¿no? Haciendo una implosión, por decirlo de alguna manera, de lo que realmente podría estar representando la experiencia sexual con el otro. Ahora, otro elemento que hay que tener muy presente es que el sexting es una práctica de alto riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se suscribe en lo privado por la tecnología termina siendo público. Entonces, es muy común que se generen situaciones posteriores de acoso, de extorsión, ¿cierto?, de ciberbullying y otras manifestaciones a través de la fotografía, a través de la producción del sexting. Y es por algo que la gran mayoría de la gente no dimensiona, ¿no? Y es que una vez que usted se tome una foto y la envíe, esa foto ya usted jamás podrá recuperarla, ¿no?
no hay forma de borrarla. O sea, es decir, ya pasó por un proceso. No es lo mismo, por ejemplo, como pasaba hace unas ya décadas, tenemos que hablar de décadas, cuando se tomaban fotografías en un rollo, ¿cierto? Y quedaba el negativo y la foto. Entonces uno, si quería reproducir la foto, simplemente pues usaba el negativo, pero si quería eliminar del todo la foto, pues sencillamente borraba el negativo. Con la fotografía, la producción audiovisual tecnológica no funciona así, porque eso que usted envía a la web a través de un canal, pues eso jamás vuelve a llegar. Eso pasa por servidores, pasa por empresas, pasa por mecanismos que de una u otra manera eh, tienen riesgo. Mire, estas semanas estamos viviendo el escándalo de la Pandora Files, los archivos Pandora, que es sacar una cantidad de información que había alojada que créame que los que estaban involucrados en eso no estaban pensando que lo iban a sacar. Lo mismo pasa con este tipo de ejercicios. Entonces, cuando se toma una foto y se envía, es una fotografía, es un video que jamás vuelves a recuperar. No tienes forma de controlar eso, no puedes recuperarlo. Otro elemento muy importante es que el sexting es una práctica en la cual cada día más adolescentes incursionan, porque es una de las primeras experiencias sexuales que hoy en día están teniendo. En medio de la conversación, en altas horas de la noche, cuando nadie está, el celular se convierte en ese cómplice de intercambio de experiencias y lamentablemente genera de una u otra manera una serie de condiciones. Se estima que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, eso fue un estudio, hay un 70% de riesgo de chantaje. Tú mandas la fotografía, tú mandas el video y el otro puede amenazarte. Si tú no accedes a darme dinero, a estar nuevamente conmigo, o bueno, no accedes a hacer estas y estas cosas, yo voy a publicar esto en redes, yo voy a publicar esto para que todo el mundo lo vea, te lo voy a mandar a tu papá, a tu familia, te lo voy a mandar al colegio. Entonces, la extorsión es uno de los elementos que de una u otra manera más marcan el tema del sexting. También hay un asunto de pornografía infantil que la mayoría no sabe, y es que se considera pornografía infantil aquellos que incurren en este tipo de prácticas y aún son menores de edad, ¿no? Aunque también hay evidencias lamentables de preinfantes, el asunto tiene que ver con que, preadolescentes, perdón, tiene que ver con que la pornografía infantil es muy, muy difundida también en medio de adolescentes. El tema del grooming, que tiene que ver con el acoso a través de otros, a través de Internet, y el ciberbullying, porque se vuelve una burbuja enorme, enorme de acoso. El asunto es, lo privado pasa a lo público. Lo que debe disfrutarse o lo que debería disfrutarse en el marco de una relación de confianza única, exclusiva, no vista, termina siendo en un escarnio público, en una película que lamentablemente para muchos se convierte en una pesadilla. El caso ha pasado muchas veces. Yo solamente menciono uno de los más famosos, solamente como para darle un poquito de sondeo. Pero si usted busca este caso en internet, va a encontrar la historia de Tiziana Cantone. Tiziana Cantone fue una joven en Italia que en medio de su relación sexual, su pareja saca el celular y ella exclama, ¿estás filmando? ¡Bravo! ¡Chévere! ¡Hagámoslo! Y ese video se pasó a las redes. Siempre hay la promesa, ¿no? Siempre hay la promesa, no, tranquila, tranquilo, yo no se lo mando a nadie, no se lo voy a mostrar a nadie, no lo comparto a nadie. Eso casi nunca pasa. Él se lo mostró a un amigo, el amigo a otro amigo y amigo así, y se fue hasta cadena nacional italiana. El estás filmando bravo se convirtió en un eslogan, un meme que circuló por redes, que circuló por hasta los jugadores de la Liga de Fútbol Italiana se hacían videos con esta frase recordando a Tiziana Cantone. 2 años después, ella estaba yendo a los tribunales italianos pidiendo algo que al momento todavía no hay forma de legalizar. Tenemos derecho a ser olvidados, tenemos derecho a que se borre la información, tenemos derecho a que las compañías de tecnología desarrollen mecanismos para que esa información sea borrada. Eso todavía no está funcionando, eso todavía no es legal. Eso es en Italia, en Europa. Aquí, en Colombia, todavía estamos sumamente atrasados en legislación de tecnologías.
el tribunal italiano la demandó, obligó a las empresas tecnológicas a que efectivamente ayudaran a Tiziana a borrar todos los videos. La multó a ella como por 20.000 euros más o menos, pero 2 años después de haberse cambiado casi en 6 ocasiones de ciudad, de nombre, de trabajo, finalmente a los 31 años Tiziana Cantone terminó suicidándose. Y es que esta es la realidad que tiene la mediatización de la sexualidad. Una sexualidad que fue diseñada para el disfrute, para el placer, para la vivencia en pareja, para la plenitud humana, termina convirtiéndose en un motivo de desgracia, de dolor, de sufrimiento y en estos casos de muerte y de suicidio. Esa es la realidad que tenemos en relación a esto. Ahora, el tema tiene que ver, muchos con una gestión, lo argumentan desde una gestión adecuada de la privacidad y la identidad digital. Yo llevo ya varios años estudiando la problemática, he desarrollado varios proyectos de investigación sobre eso en el contexto universitario y eclesial, y uno encuentra que por un lado hay personas que promueven y defienden mucho esto, ¿no? Lo defienden como una expresión de la sexualidad, lo defienden como una forma de ver la sexualidad en el contexto del siglo XXI, como que aquellos que empezamos a hablar de que, venga, es que eso no debería ser porque de una u otra manera afecta nuestro desarrollo como seres humanos, como que lo ven dispares, ¿no? Y esos son porque presentan cinco, y yo siempre hablo de esto para mostrar el contraste, ¿no? Los 5 grandes razones para por qué no se debería estigmatizar el sexting, por qué no, ¿no? ¿Cuáles serían las razones que deberíamos promocionar? Bueno, este colectivo, que es un colectivo mexicano, porque en México también hubo todo un avance legislativo para la prevención del ciberbullying y el sexting es una de las causas del ciberbullying. Entonces hubo todo un proceso legislativo que eso no ha concluido del todo. Entonces, este colectivo empezó a dar estas razones por las cuales el sexting debería ser permitido o al menos no debería ser tan censurado o incluso debería ser promovido. Uno es que es un derecho digital, ¿no? El colectivo afirma es una práctica que hace parte del ejercicio libre de los derechos sexuales. Entonces, se ve como una manifestación de la sexualidad. La pornografía también se ve así. La pornografía se persigue cuando ve con menores, ¿cierto? Ahí se persigue. Si usted ya cumple 18 años para adelante, vea y haga pornografía cuanto quiera, porque se concibe desde esa perspectiva. Se concibe como es un derecho sexual, siempre y cuando sea libre, autónomo, sin presiones, sin manipulación, es válido hacerlo. Y también se presenta como un derecho digital que en últimas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas contempló que los derechos digitales también son derechos humanos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo si al fin y al cabo es una forma en la cual yo tengo libertad de usar la tecnología? Si yo tengo el derecho y yo tengo las facultades para usar tecnología y hacer esto, ¿por qué no hacerlo? Bueno, el asunto también tiene que ver con que se mira solamente desde la perspectiva del anonimato y especialmente se defiende, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema del sexting? Que se haga público, pero si no se hace público, está bien, ¿no? Se suscribe. Entonces, lo que hay que hacer es promover de una u otra forma que haya mayores mecanismos de seguridad, que haya mayor nivel de codificación del contenido, que haya mayor nivel de estructura, pero que eso de una u otra manera se puede hacer. Y otro elemento muy importante tiene que ver con que no podemos apelar, ¿cierto?, a expresiones de sexualidad ligadas a la emoción. Entonces el colectivo habla principalmente de que no podemos apelar a que el otro te quiere, el otro te valora, el otro te aprecia. No, eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Eso es una visión reducida de la sexualidad, afirma el colectivo, o que es una estigmatización, ¿no? Que de una u otra manera es una cohibición de la experiencia sexual de las personas. Que por el contrario lo que hay que hacer es avanzar en generar información para que se pueda hacer de manera libre, autónoma y segura. Eso es lo que se afirma. El sexting, la pornografía y como les voy a mencionar ahorita en un momento, el modelaje web son prácticas, primero, que no son ilegales, a excepción que tenga que ver con menores. Si usted es mayor de 18 años, no hay ley que prohíba ni la pornografía,
ni prohíbe el sexting, ni prohíbe el modelaje web. A no ser que haya un proceso de manipulación, de extorsión, de chantaje, de daño de la imagen pública o de la opinión pública, no es legal, no es ilegal, ¿no? O sea, hay libertad, por así decirlo, entre comillas, para hacerlo, ¿no? Siempre y cuando sea privado, siempre y cuando no afecte al otro, siempre y cuando no tenga de una u otra manera ninguna implicaciones económicas, bien puede hacerlo. Esa es la visión que generalmente están sobre esos conceptos, sobre la mediatización de la sexualidad. Si se puede usar tecnología para la sexualidad, ¿por qué no? Hagámoslo, ¿no? Yo quiero hacer algunas preguntas y son unas preguntas que quiero dejarles para que pensemos un poco sobre si eso es tan así, si realmente la tecnología debería de una u otra manera apropiarse de esa forma e ir en contra y de una u otra manera afectar el desarrollo propio de los seres humanos. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿el hacerte objeto es realmente libertad sexual? Es decir, ya no importa la persona, ya no importan sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, ya no importa su condición, ya no importa qué sabe, ya no importa qué piensa, ya no importa qué cree, ya no importa ni siquiera qué ha vivido. Lo único que importa es el minuto, 2, 3, 5 minutos que yo capture en ese momento. Ya no importa qué grado de compromiso tengo con ella, no importa ni siquiera qué repercusión puede tener. Ya no importa, porque ya no importa la persona, importa es el producto, importa es el objeto. ¿Eso es libertad sexual? La libertad sexual orienta o estaría orientada más a la promoción de este tipo de condiciones. Entonces, yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Realmente qué importa? Si yo voy a hacer un video sexual para mandárselo a mi pareja, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo realmente quiero transmitirle? ¿No? Sí, él o ella lo van a ver, se van a excitar, van a tener una experiencia sexual propia, independiente, que no me involucra, que no importa cómo estoy, ¿no? Porque ese es el ejercicio. Sí, es normal. Cuando uno está en pareja y tiene una discusión, pues sí, lo primero que se afecta es el sexo. No hay. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un conflicto. Hay que solucionar el conflicto, hay que resolucionarlo. Y los que, por la gracia de Dios, tenemos esta experiencia del matrimonio, pues eso es una maravilla cuando después de la reconciliación, después de haber aclarado las dudas, después de haber solucionado todo el afecto y después de haber manifestado plenamente que lo que me importa eres tú y continuar contigo, ahí el sexo, eso es una maravilla. El sexo de reconciliación creo que es una de las mejores cosas que existen. Pero cuando hay sexting, eso se acaba. Yo puedo estar enojado con él o con ella, ¿cierto? Y ella va a seguir disfrutando del sexting, del sexo que yo hice, porque ya no importa lo que yo estoy. Eso creo que no es muy desarrollador. Creo que eso no es libertad sexual. Otro elemento grave que hay de en medio de todo esto es el tema de la cosificación y especialmente un tema que se ha hablado muchísimo que tiene que ver con la cosificación femenina, ¿no? Las mujeres vistas como un objeto, como una cosa, ¿no? Entonces, como un medio para atraer, para promocionar, para difundir y estamos alimentándolo. Lo estamos alimentando en medio de todo esto. Es una sexualidad que no dignifica, que no eleva, que no aprecia la complejidad humana. La significa, la limita. Ahora, frente al tema de que no, es que el problema del sexting o de la pornografía o del modelaje es que trascienda lo público. Siempre y cuando se haga en lo privado, está bien. Si nadie se da cuenta, está bien. No, yo puedo tener sexting con mi pareja y el problema no es, el problema va a haber si alguien se entera, pero si los dos lo hacemos calladitos sin que nadie entere, todo está bien. Bueno, es que la pregunta que hay que hacernos ahí es si lo privado legitima, ¿cierto?, lo destructivo. Si el hecho de que yo haga algo en lo secreto valida que haga algo que me destruye. Porque es que el asunto es que de una u otra forma yo estoy dañando mi mentalidad, mi pensamiento, mi interpretación de lo que significa la sexualidad.
yo estoy simplificándola, ya no estoy teniendo en cuenta condiciones, por ejemplo, como la sensualidad, ya no estoy contemplando el erotismo, ya no estoy contemplando la emoción, ya no estoy contemplando la espiritualidad, ya no estoy contemplando absolutamente nada de la experiencia humana. Estoy simplemente viviendo algo, en un caso que en la mayoría de los casos, vuelvo y reitero, genera malas ideas, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné, la idea de la violencia necesaria para la experiencia, la idea del fetichismo necesaria para la experiencia, la idea de que se necesitan grandes ambientes, grandes lugares, grandes momentos para la experiencia. Y esto es lo que en últimas va distorsionando. Hay muchos estudios que evidencian cómo la adicción a la pornografía, que es muy fácil llegar a ella, daña totalmente la sexualidad de la persona, porque ya ni siquiera puede disfrutar del otro, porque su mente, su pensamiento, toda su ideación está lamentablemente traspasado por esto. Otro elemento que vuelvo y reitero, otra pregunta que tenemos que hacer, y lo digo en virtud de algunos de los argumentos que utilizan aquellos que defienden el tema de la mediatización de la sexualidad, es que no, es que una cosa es sexo, materia, físico, mental, una cosa es eso y otra cosa es afecto. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, ese pensamiento es argumentado y entendido a partir de la modernidad que nos ha dividido. Cuando se ve el ser humano así, fraccionado, partido, ¿no? Pero la realidad es que los seres humanos no somos eso. Nosotros no somos seres fragmentados. Nosotros somos seres integrales, integrados. Somos seres que de una u otra manera la experiencia inmaterial se mezcla con la material, que lo subjetivo se mezcla con lo objetivo, lo físico con lo no. Es que nosotros somos así, los seres humanos somos materia y no materia al mismo tiempo. Es es un asunto complejo. Entonces, el asunto allí tiene que ver con que este tipo de manifestaciones lo que hacen es validar precisamente ese tipo de posturas. Y vendríamos a ser, supuestamente, ¿no? Que eso está totalmente lejano de la realidad, vendríamos a ser cuerpos que no sienten más allá del cuerpo, ¿no? O sea, que no hay nada inmaterial. Y esto está tan arraigado en esta mentalidad moderna que lamentablemente hoy en día muchas personas, principalmente jóvenes, se han involucrado en una práctica que lamentablemente parece muy loable, muy admirable, que parece como la gran solución a mucha problemática juvenil, y es el tema del modelaje web. El modelaje web es una pornografía en vivo, pero sin contacto físico. Es decir, ya no es el video pornográfico donde los actores tienen que tener contacto físico, ¿cierto? Tampoco es la práctica del sexting, donde de una u otra manera hay ciertos grados de, puede haber, no siempre, pero pueden haber. No, ahora es un asunto donde ni siquiera el contacto físico es necesario. Entonces yo o ella se para frente a una cámara y simula, imita, pone una máscara en la mayoría de los casos a merced del otro que está al otro lado conectado, para que haga, para que diga, para que muestre, para que haga cosas, ¿no? Y eso lamentablemente es una práctica que ha corrido muchísimo. Colombia es el segundo país del mundo en modelaje web, después de Birmania. Medellín es la primera ciudad en Colombia. Se estima que hay más de 200,000 personas o empresas vinculadas al modelaje web. Se estima que más o menos son más de 40 millones de dólares que están circulando a través de esta industria. Y aunque, vuelvo y reitero, están las defensas que hablan de que esto es una actividad voluntaria, es que no estamos obligando a nadie, es que aquí el que quiere venir a hacerlo lo hace, es que aquí no hay explotación, aspecto que es totalmente falso en la mayoría de los casos. No hay proxenetismo, no es que yo no se lo estoy entregando a él o a ella para que lo coja, lo toque o haga algo, no, es un asunto que no tiene que ver con eso. Pero realmente sí hay un proxenetismo. Es un ejercicio en el cual un empresario está captando dinero
le entrega a él o a ella una parte, pero él está obteniendo ganancias de lo que otro está haciendo. Muchas veces ni siquiera lo está haciendo él mismo, entonces eso sí es una forma de proxenetismo, ¿no? Y se argumenta de que es una forma de trabajo rentable y realmente, lamentablemente, sí. Se argumenta de que efectivamente, debido a los altos niveles de ingreso que obtienen este tipo de prácticas, entonces se valida la persona, se valida lo que hace. Ahí es cuando algunos, como esta profesora doctora en estudios sociales de la Universidad de Antioquia, Rubiela Arboleda, presenta esto como, esto es una forma de explotación económica del cuerpo. Ya otra vez, el tema es que hemos validado tanto hacer cualquier cosa por dinero que ya entonces no importa si el otro me ve, me pide o yo tengo que complacer, no importa qué tenga que hacer. Aquí se vuelve a manifestar la problemática y es que ya no importa la persona. No importa cómo se sientan, no importa cómo se vean, no importa ni siquiera qué experiencia se está cultivando en su mente y qué experiencias le van a acompañar para el resto de su vida en su experiencia sexual. Ya no importa eso, porque ahora hay otro aliciente y es que vas a tener dinero. Entonces el dinero se convierte como en ese elemento que ahora valida cualquier tipo de comportamiento. Es en el marco de una sociedad que lamentablemente ha alimentado este fetichismo por lo material y que ha lamentablemente definido el valor de las personas por las cosas materiales que tiene. Y un joven, hombre o mujer, se somete a este tipo de condiciones, ¿cierto? Porque en última está ganando dinero. Como no tengo trabajo, como está muy difícil conseguir trabajo en lo que yo quiero, para lo que yo quiero y con el nivel de salario que yo quiero, entonces no importa qué haya que hacer, no importa que me tenga que vender, no importa que me tenga que exponer, no importa que tenga que dañar mi mente, dañar mis percepciones, mi imaginario, mi pensamiento, mis creencias de la sexualidad, todo se justifica por dinero. Y es una práctica lamentablemente muy, muy circulada. Es una práctica que acompaña a muchas familias, que se valida, que se legitima, que dice, pues sí, qué tan bueno, ¿no? Sí, nos cambió la condición social. Ahora podemos comprar el televisor más grande, el último reloj, el último celular, el último carro, pero la persona ya no importa, porque ahora es una máquina, literalmente, de hacer dinero, que se conecta a Internet. Esa es una de las grandes problemáticas que tenemos con el tema de del modelaje web. Y también, de una u otra manera, como lo dice Julián Ortiz, que también es sexóloga, el contacto físico que hace parte de la sexualidad ya no importa. O sea, ya no hace parte de, no es el contacto con el otro, no es el vínculo con el otro, no es la reacción con el otro. No es la caricia que me eriza y que me hace vibrar por dentro lo que importa. Ya no la necesito. Solamente necesito que tú obedezcas lo que yo quiero, que tú hagas lo que yo quiero y que de una u otra manera se manifieste. Como se dan cuenta, todo eso son manifestaciones de una sexualidad que lamentablemente, en vez de ser cada día más humana, termina siendo más inhumana, más deshumanizada. En vez de vivir una experiencia como seres plenos, llenos de una gran complejidad y de cosas buenas y malas, porque también eso hace parte de, ¿no? Somos un ser complejo donde a veces hasta lo absurdo, ¿no? Parece tener realce, ¿no? Ese es un asunto que lamentablemente estamos perdiendo. Ahora, yo soy teólogo y como teólogo, obviamente, pues mi aporte no es solamente desde una perspectiva social, de una perspectiva antropológica, sino obviamente desde una perspectiva bíblica, teológica. Entonces, déjeme terminar esta charla con un principio bíblico. ¿Cómo ve la Biblia el tema de la sexualidad? A veces pensamos que lo religioso, y lo digo porque recuerdo el manual de educación sexual de mi hijo que estaba en ese tiempo en preescolar, ¿no? Y arrancaba la introducción diciendo que la religión ha socavado la experiencia sexual del ser humano. Así decía literalmente la cartillita
eh, de educación sexual para mi hijo, que en ese tiempo estaba en preescolar. Bueno, eso no es cierto. La verdad es que la Biblia no persigue el sexo. Tal vez algunas corrientes religiosas sí, pero eso no es de una u otra manera la esencia y la raíz de esto. Hay un principio bíblico. ¿Cómo ve la Biblia al ser humano? Es la gran definición del ser humano en la Biblia es que fuimos creados, primero fuimos creados a la imagen de un Dios que Él es persona, o sea, somos personas creados a la imagen de otra persona y en esta cosa, en este aspecto, una persona divina, imagen de Dios. Es la gran definición que plantea la Biblia en relación al ser humano. Pero esa creación divina para un ser material está bendecida con la sexualidad. El sexo es el diseño de Dios y eso es lo que hace ver maravilloso el tema del sexo. El sexo no es pecaminoso, el sexo no es malo, el sexo es una fuente de vida, el sexo es fuente de placer, de plenitud, de realización. El solo hecho de pensar las formas en que Dios hizo el sexo maravilla las formas en concebir a Dios mismo. Es un Dios que pudo haberlo hecho de mil formas. Pudo hacerlo a través de la tecnología. Pudo haberlo hecho sin necesidad del contacto, sin necesidad del ambiente, sin necesidad de las emociones, sin necesidad del conocimiento del otro. Pudo haberlo hecho telepáticamente. Pues es que estamos hablando del creador, pero él diseñó el cuerpo humano, diseñó cada neurona, diseñó cada célula, diseñó la sensación, la experiencia, el placer, la química, toda la reacción que puede generar la sexualidad. Y de eso habla precisamente del Dios que tenemos y que bíblicamente está descrito. Los seres humanos son imagen de Dios y su sexualidad está en el marco de eso. No es una sexualidad animal, no es una sexualidad marcada por el impulso, no es una sexualidad que simplemente está pensando en la procreación y en la extensión de la especie, no es una sexualidad que simplemente es coloque una semilla para que sea fecunda y pueda desarrollarse y mantenerse la especie. No, la sexualidad humana desde la perspectiva bíblica está pensada, está concebida en el contacto, en la interacción, en la reacción de dos seres que son creados a su imagen y semejanza. Por eso es que este asunto de mediatizar la sexualidad, por eso es que este asunto de deshumanizar la sexualidad es algo que no va en vía realmente en quiénes somos y nos priva de algo altamente valioso. Y es esta maravillosa experiencia que el creador creó, ¿cierto? Al ser humano en este marco. Así que recuerden el tema de la sexualidad. Antes de mediatizarla, sea por medio de la pornografía, sea por medio del sexting, o sea por medio del modelaje web, considerémoslo, pensémoslo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena denigrar? ¿Vale la pena desvalorar? ¿Vale la pena eliminar? ¿Vale la pena simplificar la experiencia? ¿Vale la pena simplemente por 1, 2, 5 minutos? ¿Vale la pena? ¿No? ¿Vale la pena por dinero? ¿Porque otro se enriquezca? ¿O porque yo tenga para comprar lo que el mercado me dice que debo comprar? ¿Vale la pena entregarle algo tan valioso, tan profundo, que incluso da vida y que es capaz de generar vida simplemente por tener una cuenta bancaria con varios ceros? Pensemos en eso y yo les invito a que reflexionemos. Así que, abierto, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía preparado para contarles. Entonces me gustaría escucharles, de pronto reacciones o preguntas en relación a lo que vimos. Bueno, Snyder, muchísimas gracias por tu exposición. Pues yo sí quisiera como escuchar de pronto a los participantes si tienen alguna observación, pregunta, comentario. Adelante, este es como el momento. Voy a revisar el chat a ver si hay comentarios. Dice Yamit, muchas gracias, Snyder, excelente, muy reflexiva la exposición. Vanessa Villa. Vane, ¿quieres participar?
Sí, sí, Excelente Sandra, hola. exposición. Adelante, Vane. Gracias. Profe Schneider, muchas gracias por esta charla. Creo que es muy interesante poder abordar este tema, digámoslo, desde un punto de vista más académico, desde un punto de vista un poco más objetivo, ¿cierto? En temas de sexualidad y cómo eso se ha mediatizado. Hay un comentario, pues, que debo hacer, pues, como para precisar, y es que, pues, tiene mucho que ver como con la última parte, y es en temas de entender un poco, pues más allá, digamos, de pensar si vale la pena, sobre todo en temas de lo de webcam. Yo pienso que una pregunta muy grande que se antepone ahí es la pregunta por lo social, porque creo que estas personas no, muchas de estas personas se enmarcan en un estatus social o en un acceso a oportunidades económicas o sociales muy por debajo, sin decir que pues también personas de estratos altos y con posibilidades económicas, digamos, más grandes, ellos de todas formas podemos decir que la mayoría de las personas, y también lo han mostrado estudios, que están en esa industria son mujeres que están ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. Entonces eso digamos que se enmarca más que en el pensar que si vale o no la pena, si vale o no la pena por mi cuerpo, porque otros enriquezcan, pienso que eso también se enmarca en la realidad social, es mucho más compleja. Y por otro lado, creo que también en temas de, o sea, la mediatización, pues es, es muy claro que ha traído pues varios inconvenientes, sobre todo en la concepción del ser humano, en la concepción de yo, en la concepción de cómo me relaciono con los otros. Y ahorita cuando mencionabas que, pues me impresionó mucho cuando mencionabas que esos eran los primeros acercamientos de los adolescentes a la sexualidad. Yo pienso que el rol de los padres también es muy importante, y el rol de los padres en un acompañamiento, y yo pienso que también ahí veo una parte positiva que puede ser de doble filo, pero en el hecho de que los padres acompañen, pero que finalmente también el Internet se ha convertido en una posibilidad de acceder, en una posibilidad de salir de ignorancia, en una posibilidad de educarse sexualmente, en una posibilidad de ver otras cosas y en una posibilidad de escoger. Entonces yo pienso que ahí el acompañamiento también es muy importante, porque no creo que sea del todo malo, no creo que sea del todo deshumanitario. Pienso que si vamos a cómo eran las prácticas sexuales en otros momentos en los que no existía el Internet, igual había mucha perversión, igual había muchas cosas dañinas. Entonces creo que es más de verle el lado también positivo. Y no, pues, un gusto también haberlo visto otra vez por acá. Muchas gracias. Sí, gracias, Vanessa. Sí, por una parte lo que tú mencionas, efectivamente hay una problemática social también de fondo, ¿no? Hay estudios que han evidenciado de que el crecimiento en la práctica del modelaje web está soportado de una u otra manera en condiciones sociales, económicas, ¿cierto? Laborales, de acceso, y que lamentablemente las personas en condiciones más de vulnerabilidad, pues de una u otra manera se ven más enfrascadas en este tipo de prácticas. Sin embargo, también sobresale, y yo creo que tendríamos que también explorar y profundizar un poquito más en esas condiciones culturales que lamentablemente tenemos tal vez muy arraigadas en Colombia, ¿no? ¿Por qué Colombia, que no es el único país que está viviendo una crisis social económica, que no es el único país que tiene hombres y mujeres en condiciones de extrema pobreza o dificultades de sobrevivencia? ¿Por qué nosotros terminamos siendo el segundo país del mundo promoviendo este tipo de prácticas? Creo que también hay un asunto de cultura y un asunto de ideas, de creencias que hemos abrazado de una u otra manera. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacer más acompañamiento. No hay que confiar en Internet. Hay que entender que Google no presenta lo mejor, sino lo más visto, y que lo más visto no necesariamente es tal vez lo más edificante. Hay que entender también esa realidad. No podemos dejar solo al muchacho en Internet como que vaya y busque, porque lo primero que le aparece tal vez no sea lo más edificante, lo más constructivo, lo que realmente va a aportar a su desarrollo, sino va a ser lo que más se vio. Y si lo que más se vio
como muchas veces pasa, es lo destructivo, eso es lo que le interesa a la red, al buscador. Entonces hay que hacer acompañamiento, hay que hacer mucho más acompañamiento. Sí hay mejores recursos, hay muy buenas opciones, hay que aprovecharlos, pero no hay que romper eso. No hay que creer. Yo creo que un riesgo que tenemos mucho como padres es pensar que los muchachos, no, los muchachos ya saben, ya le dijeron, y los muchachos ya han visto eso. Ellos saben más que uno, es lo que dicen muchos papás. No, no crea. Tal vez si tienen mucha información, posiblemente, tal vez tenga muchas fuentes, posiblemente, tal vez tenga muchos recursos, posiblemente, pero les falta también criterio, les falta también visión, les hace falta también esa experiencia, ¿no? Ese caminar que es tan importante en el acompañaje de ese tipo de desarrollo. Entonces sí hay que acompañar. Yo soy un poquito más escéptico, ¿no? Siempre trato de una u otra manera ser un poquito ser más escéptico, más crítico. Creo que tenemos suma esperanza con la tecnología. Creo que hemos descansado confiadamente en lo tecnológico. Y escándalos como los de esta semana con Facebook nos muestran precisamente que es que los que están detrás no es que están pensando muy altruistas, no es que están haciendo las cosas para nuestro desarrollo, no es que están pensando en cómo esto realmente posibilita a las personas y les da mejores condiciones y menos capacidades. Esa no es la realidad. Están pensando en dinero, están pensando en cómo yo soy cada día más adicto a esto, ¿no? Y creo que lo que pasó esta semana con la caída de las redes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y todo lo que a muchos les generó debería hacernos pensar, debería hacernos reflexionar y debería invitarnos a, venga, ¿vale la pena realmente dedicarle tanto tiempo a esto? ¿Realmente vale la pena perder tanto humanamente por algo, sencillamente porque hay alguien detrás que se está enriqueciendo con todo esto? ¿Vale la pena? Yo creo que hay algo y eso lo mencionábamos también hace 15 días, ¿no? El tema de cómo perdemos relaciones, conversaciones, vínculos con el otro. Todo por estar apagado, pegado de un dispositivo que no nos está beneficiando. No creo que el llamado sea a salir a destruir todo, tampoco, pero sí creo que debemos hacer altos límites. Creo que debemos fomentar los límites. Creo que debemos desconectarnos más seguido. Creo que debemos caminar más hacia eso, a darle más importancia a lo humano, a darle más importancia al contacto con el otro, a verle, hablarle, conocerle, vincularme con el otro. Creo que deberíamos caminar más hacia allá, hacia el vínculo con el otro. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Me gustaría escucharles. ¿Qué opiniones? Leyendo los comentarios, Snyder, nos estaba escribiendo una participante, María del Madrigal Jaramillo. Ella decía desde una perspectiva pues de mamá, ¿cierto? Que uno cómo puede detectar si un hijo de pronto está utilizando estos temas, ¿cierto? Sobre todo pues como más en el sentido de que sea explotado como por esa industria, ¿cierto? No sé si de pronto ustedes con todo ese tema investigativo que han desarrollado alrededor de esto, pues hay algún tema de factores de riesgo o situaciones que puedan estar generando alerta frente a posibles situaciones de explotación de los hijos frente a este tipo de industria, ¿cierto? Realmente no sé cómo funciona el fenómeno, ¿cierto? Cómo se hace la captación de las personas para que trabajen en, pues yo no creo que sea tan problemático para un adulto mayor, pues ya toma sus decisiones, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de un menor de edad, Snyder, un papá cómo podría darse cuenta de que de pronto su hijo esté siendo involucrado en este tipo de cosas. María Di quiere hablar. María Di, adelante. Buenos días para todos. Mi nombre es María Di Madrigal. Soy presidenta de la Junta de Acción Comunal Barrio Palermo, Comuna 4. Gracias a ustedes por invitarme y a doña Teresa por mandarme el link. Lo que pasa es que uno aquí en este sector sí tiene mucha problemática referente a eso, porque ya no están utilizando la webcam, sino que están utilizando únicamente el posar, el hacer la fotografía
y enviarlas al mejor postor al lado del Parque Lleras. Entonces dice uno, ¿cómo hace uno aquí? Porque hay mamás que lo han hecho, pero como definitivamente en este momento no se puede castigar a un hijo, ni se le puede decir ni actuar de buena manera, porque entonces a ella la denunciaron. Incluso las mismas ellas se dieron cuenta de que ella iba a empezar a hacer el proceso y fueron y denunciaron que la mamá las estaba haciendo, le estaba dando maltrato. Son niñas de 16 y 14 años. Entonces a ella le frenó, la justicia le frenó el proceso, porque ya no le creen a ella, sino a las niñas. Entonces, conversando ella referente a esto, me decía que ella no sabía qué hacer, porque ellas ya se van para el Parque Lleras. Entonces en el Parque llegan los americanos, o no sé quién diablos serán los hombres que van allá, a lo mejor también los antioqueños, y ellas llegan con su buen dinero. Incluso le van a dar plata a la mamá y ella dice, no, yo no quiero ese dinero, porque ellas ya no quieren incluso ni estudiar. Entonces, eso se ha denunciado, incluso yo lo denuncié por la página de la policía. Infancia, adolescencia, la respuesta que me dio es que tienen muy poquito personal para eso en todo Medellín. Entonces dice uno, ¿qué hace uno aquí si de pronto por X o Y motivo estas niñas se las roban? Porque en este momento se están robando muchas niñas del Parque Lleras, incluso hay una perdida que no sabe ni siquiera dónde anda. ¿Qué se hace o qué medidas se pueden tomar uno como para ilustrar a la persona o ilustrar a esta mamá? Porque ya la angustia es mucha. Lo último me dijo, yo será perderme y dejarlas a la intemperie de quién. Yo me voy y las dejo, pero ¿las deja dónde? Entonces sí, es como muy triste porque este sector sí, siempre se ha caracterizado por eso. Incluso en la parte de abajo del oasis salían las niñas y las chiquitecas que existieron, pero no se pudo con eso y continúan en la misma. Entonces dice uno, ¿para dónde cojo y cuál es la impotencia? Yo no tengo hijas como para decir que voy a hacer esto, pero sí le da como una impotencia a uno que lleguen a la Junta de Acción Comunal a pedir una ayuda y uno no sea capaz de dárselas, o no sea cómo, saber cómo orientarlas. Porque incluso vuelvo y le repito, la policía, muy queridos son con uno y todo lo que usted quiera, pero hay veces que no dan la capacidad para todo Medellín. Entonces no sé ya cómo decirle o ayudarle a la señora. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo que tú planteas es una realidad. Yo no quiero solamente suscribirlo a estratos bajos o en condiciones de vulnerabilidad. El fenómeno de las webcam no solamente se suscribe allí. Vuelvo y reitero, es un asunto que se está normalizando, que lamentablemente hasta la DIAN ya está cobrando impuestos de esto. Entonces, es un asunto que se ve como muy normal, como un negocio más, como algo que, pues sí, ¿cuál es el problema? Creo que hay un asunto de sensibilización, hay un asunto que hay que trabajar fuertemente en el tema de la sensibilización frente a las implicaciones en la problemática que tiene para el individuo la mediatización de su sexualidad. Porque el asunto no es que ahorita lo haga y que gane millones. El asunto es que vamos a tener una persona enferma mentalmente cuando 30, 40 años, con una sexualidad totalmente quebrantada y con una problemática individual bastante profunda. Entonces, es eso en lo que nos está pensando, es eso en lo que nos está mirando. Y Yo tengo una pregunta. Pues me salgo un poquitico del contexto, porque es que yo digo que si la solución en este momento, según Medellín me cuida, es colocarle unos preservativos a estas muchachitas para que sigan incidiendo en esto. Y mira lo que tú estás diciendo, ¿cuándo va a ser una claro, niña de 30 años? ¿Qué va a pasar con ellas? Hasta va a claro, llegar al futuro. Entonces dice uno, no sé. sí, Bueno, es a mí me que parece que en muchas de esas medidas son medidas cortoplacistas y simplistas. sí. Entonces, lo que no están proyectando es la enfermedad mental que la persona va a tener cuando tenga 40. No están contemplando la distorsión, el afecto y el impacto que va a tener sobre sus relaciones de pareja. No están contemplando eso. Entonces son visiones lamentablemente cortoplacistas y simplistas, que están de una u otra manera tratando de solucionar un problema más de corte económico, ¿cierto? Porque la preocupación muchas veces es, ay, ¿cómo así? Entonces están ganando 40 millones de dólares y entonces yo qué impuesto estoy cobrando de eso. Esa es muchas veces la preocupación. Y esas son medidas. Entonces, ahí, y gracias María Edith por manifestar este liderazgo que tú tienes. Ahí lo que hay que hacer es precisamente liderar proyectos de sensibilización, de empoderamiento,
de transformación en la mentalidad y en muchas veces las ideas que estos muchachos tienen. Y hay que trabajar y hay que perseverar en decirle a esta sociedad y en decirle a esta juventud, mire, todo no es plata, todo no es dinero. Es que tu vida no se va a resolver con dinero, porque puedes tener mucho dinero y aún así vas a vivir de una manera desgraciada porque vas a quebrar muchas cosas en tu vida. Es que el problema es eso, ¿no? Entonces, claro, porque ahí empiezan los juegos mentales, ¿no? Toda esta construcción de ideas, ¿no? No estoy matando a nadie, yo no le estoy haciendo mal a nadie, yo estoy llevando X o Y cosa para la casa. Entonces empieza todo ese juego mental, todo ese juego de ideas, alimentado lamentablemente por esta idea consumista de estos artistas, lamentablemente muy juveniles también, ¿no? Entonces, no tengo buen voz, no sé cantar, no tengo esto. Ah, entonces hagamos esto y terminamos haciendo lo otro. Hay que trabajar más en eso. Hay que trabajar más en valores, hay que trabajar más en principios, hay que trabajar más en ideas. Y no, miren, esto no, usted va a encontrar páginas de internet donde abiertamente lo promocionan. Soy docente universitario, he tenido estudiantes universitarios que abiertamente su introducción a la clase es, yo trabajo en esto y los que estén interesados llámenme, contacten, este es mi número. A ese nivel hemos llegado, a un nivel de normalización y de considerar que sí, ¿cuál es el problema? Es un trabajo más. No, es algo que daña, es algo que destruye, es algo que afecta. Hay muchos expertos, no lo digo yo, son muchos expertos los que ya están catalogando esto como una prostitución digital. Ya hay muchos que están catalogando esto como unas formas de cosificación, de afectación de la problemática de género. Son muchos ya los que están hablando. Y otro, ojo con eso, esto no es solamente problema de mujeres, esto también es problema de hombres, ¿no? No creamos que solamente problemático. Les doy, por ejemplo, un caso que ocurrió, ¿no? La familia feliz, contenta, dichosa. Ay, mi hijo tan bello que ya consiguió trabajo, es un ejecutivo, parece ser. Se va todos los días a las 6, 7 de la mañana, regresa todos los días a las 6, 7 de la noche, mire el carro, mire las cosas que ya compró, ya está ahorrando para su apartamento. Y la familia no tenía ni la más remota idea de que ya el profesional graduado lo que estaba haciendo era modelaje web para una empresa. Pero como era el modelo, que salga de la universidad, que sea un profesional y que consiga un trabajo para que compre carro, apartamento y empiece a hacer las cosas, lo vieron muy normal. Es un asunto, como le decía en este momento Vanessa también, de acompañar a los hijos, preguntarles, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás haciendo? Y en muchos casos, no desistir, no desistir, no desistir. Tu hijo, tu hija necesita esa voz de que, mira, esto no te va a ir bien con esto. Es una voz que ese es tu rol, esa es tu función. Nadie se va a preocupar por ellos ni por su futuro como papá y mamá, nadie. La sociedad no lo hace, o sea, los estados no lo hacen, las empresas mucho menos. Me atrevo a decir que el único que atreve a pensar en el futuro de otra persona son su papá y su mamá. Son los que están pensando cómo va a ser de aquí a mañana, son los que sueñan con que de aquí a mañana tenga un desarrollo pleno, tenga relaciones plenas, tenga de una u otra manera crecimiento. Y los únicos que están pensando en eso es papá y mamá. No podemos desistir en eso. Tenemos también que acompañar a los padres, empoderar a los padres y a las madres y animarles a que no desistan, persistan, que sean la voz. Ay, que tengo a mi hijo, que es que mi hijo no me quiere, que es que mi hijo no sé qué, que es... Sí, es que esa es también la realidad, es que si usted mira a lo largo de la historia, pues a quiénes fueron los que martirizaron y sacrificaron, los que dijeron que las cosas no estaban bien, o sea, es que eso es la naturaleza humana. No, hay que persistir, hay que estar ahí, hay que persistir, porque de aquí a mañana, cuando ya la cosa se complique, ellos siempre van a valorar y decir, mi mamá, mi papá tenía razón, al menos él estuvo ahí. Y eso es muy importante. Creo que también es más problemático el abandono.
el abandono presente. Papá y mamá que no saben ni tienen ni la más remota idea en qué andan sus hijos. Lo ven llegar con un zapato nuevo, lo ven llegar con ropa nueva, lo ven que compraron no sé qué, lo ven que esto, lo ven que están gastando y ni preguntan en qué andan ni cómo están. En los años 80, eso fue un fenómeno propio del narcotráfico. Las familias, principalmente aquí en Antioquia, hay varios estudios, no preguntaban en qué hacían sus hijos, porque daba miedo preguntar. No sé, creo que eso hay que cambiarlo. Tenemos que empoderar a los padres, tenemos que empoderar a la mamá, tenemos que animarle, persista, insista, sea esa voz permanente que le esté llamando la atención a ese muchacho, esa muchacha que está viviendo, que está experimentando, que está creciendo, porque es lo único que va a tener, ¿no? Y hay que ser más críticos, más críticos. Hay que criticar cuando veamos esas noticias, hay que criticarlas cuando las veamos en redes sociales, hay que criticarlas y señalarlas. Eso no es correcto, eso no está bien, eso está dañando a las personas. Hay que criticarlas, hay que señalar también ese ejercicio. Son los recursos que uno tiene, ¿no? No podemos esperar a que las leyes se den para eso, porque eso va a estar muy difícil. No le digo, se legalizó primero el impuesto a eso que las repercusiones sociales que puede tener o mentales que puede tener eso. Entonces no podemos estar esperando en ese sentido. Bueno, no es Neider, son muchas los mensajes de agradecimiento, de reconocimiento por lo interesante y por todo ese conocimiento que nos compartes en esta mañana. No resta sino agradecerte nuevamente, Caterine Vanegas. Bueno, Caterine nos participa y cerramos entonces con Caterine. Listo. Caterine, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Caterine. Bueno, pues yo soy de acá de la costa, tengo mis dos niños. Mi niña tiene 11 años, ya está en la adolescencia, ¿cierto? Mi niño Adolescente. tiene 10 años, los tengo ahí seguidito, pero pues aparte de todo, yo le doy gracias a Dios por muchas cosas. Primero que todo, pues porque quiero que pues al que le agrade tome como por ejemplo mi situación. Ya, mi niña y bueno, mi esposo y yo tenemos unas reglas con respecto a los teléfonos. Se sabe que hoy las clases son virtuales, todo es virtual, que es algo como tan complicado que uno pueda controlar eso, pero cuando uno se lo propone, pues uno lo logra. Entonces, pues a mí es más difícil porque mis hijos directamente si están virtual, estamos en Sucre, ellos no están asistiendo presencial. Entonces, pues ellos, la clase se acabó. Venga, mi amor, ya se acabó la clase, este teléfono es solamente para clases, cero redes sociales, porque gracias a Dios nosotros tampoco tenemos esas redes sociales, solamente WhatsApp, y ellos se dan cuenta que nosotros pues no pegamos al teléfono. Entonces, pues agradecida primeramente con Dios por eso. Y que papá, los que tienen a los niños pequeños, hablemosle, digámosle las cosas como son. El mundo está tan volteado hoy que los niños creen que lo más fácil es lo que ellos pueden hacer porque no hay quien les diga nada. Nosotros somos sus papás, nosotros tenemos derechos, quien los queremos somos nosotros. El de allá afuera no quiere sino es el mal para ustedes. Ya, entonces, digámosle las cosas, muchos de los problemas de hoy día es porque a veces nos quedamos callados porque mi hijo me va a gritar, no, yo soy su mamá, yo soy su autoridad, tú estás debajo de mi mandato hasta que Dios lo permita. Ya, hablemosle de las cosas de Dios, que es lo más maravilloso. Ya, los hijos de hoy, los niños de hoy día uno tiene que hablarle y llegar al punto en el que uno puede llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdeme, porque con nuestras propias fuerzas nosotros, los seres humanos, no podemos hacer nada, nos debilitamos, nos cansamos. Y esta sociedad está muy corrompida y es muy duro ver a los niños en las calles ya drogados, perdidos en el alcohol. Prado es uno de los lugares en el que da tristeza ver tanta juventud perdida, pero hay veces que las fallas son de nosotros los papás, es de nosotros los papás porque no ponemos autoridad, porque no ponemos normas,
porque no ponemos lo que tenemos que poner en nuestro hogar, en nuestra familia. Ya, y todos tenemos problemas totalmente diferentes, pero enfrentémonos a esas situaciones, pongámonos de cabeza, luchemos, como dice el señor Schneider, o sea, luchemos, persistamos hasta que agotemos nuestras fuerzas, hasta que nos las agotemos, porque son nuestros hijos, son nuestro futuro. Entonces, pues yo les invito a que ante todo clamemos a Dios. Él es el único que nos puede dar soluciones a todas estas situaciones. Es el único quien nos puede ayudar. Hay otros seres humanos que sí, los psicólogos, por ejemplo, en Schneider, muchas charlas bonitas, eso se tiene en cuenta, eso se pone en práctica, porque todo eso también lo dejó Dios. Es algo muy necesario para el ser humano, pero que también Dios quiere que lleguemos a su presencia y le pidamos que tome el control de nuestras vidas, de nuestra juventud, de nuestros niños. Ya, porque si nuestros niños se pierden, si nuestros niños se van a las calles, ¿qué será de nosotros mañana o pasado mañana? El sufrimiento en ver cómo se encuentran en las calles. Entonces, tomemos un poco de conciencia, reorganicemos nuestra situación y pongámosle regla. Pongámosle regla que mi niño tiene 11, pero yo tengo más que 11. Yo soy su mamá. Yo tengo derecho a hablarle con carácter fuerte. Ya. La misma palabra de Dios dice que hay que corregirlos con vara para que nuestros niños no se pierdan. Entonces no es malo. Es que corregirlo es diferente a maltratarlo. Entonces pues corrijámoslo. Digámosle las cosas como tienen que ser. Y les agradezco muchísimo que me escuchen y el que pues quiera poner en práctica eso que lo ponga, porque a mí me ha funcionado. Gracias a Dios mi niña es totalmente diferente, mi niña no está perdida en las redes. Llega un momento en el que sí, coge el teléfono un rato a ver para hacer cosas creativas y estamos pendientes y todo tiene su límite. Mi amor, hasta aquí. No tienes derecho a ponerte brava, si no, no te lo vamos a prestar más. De 2 a 4:30 la mandamos para un refuerzo. En la tarde viene, vaya y juegue. Es que el teléfono no es nada. Anteriormente nosotros no contábamos con nada de eso. Pongámosle los ejemplos de nosotros. Nosotros íbamos a la biblioteca a investigar, a averiguar. Yo sé que estamos en pleno siglo XXI y que todo ha ido cambiando, pero nosotros los padres también tenemos que cambiar la forma de pensar, de dejarla ahí listo, que yo le doy el teléfono y lo entretengo, ¿no? Como dice Schneider, en las redes sociales hay de cuantas cosas y lo primero que se le va a presentar no es lo bueno, es lo malo. Entonces ellos son unas esponjas que atienden a coger lo que es más fácil, lo que les parece bien, lo que ellos creen que es bueno, pero que realmente no es nada. Entonces, pues, Dios les bendiga y nos ayude cada día más. Así es, Gracias. muchas gracias, Caterine, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, que creo que complementa mucho lo que hemos estado hablando. Empoderémonos en el sentido de ser los primeros en que preguntemos en qué están haciendo nuestros hijos. Demos ejemplo, que también es muy importante, y también, ¿no? Alimentar, y gracias por compartir eso, alimentar también una fe que sin duda también será de gran recurso y gran ayuda. Okay. Sandra. Bueno, Schneider, muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, y los esperamos en otros espacios de charlas en comunidad para que sigamos hablando de temas de bienestar, de salud y de calidad de vida. Schneider, que tengas una feliz tarde, un feliz fin de semana, lo mismo para todos los participantes. Muchísimas gracias. Que estén Bueno, muy bien. gracias. Que estén muy bien. A ustedes mil gracias. Abrazos y bendiciones para todos. Hasta luego, chao.